Esta es la historia de cómo terminé en Finlandia sin maletas a menos 15 grados. Todo empezó en el aeropuerto de Dublín, donde llegamos pasadito a las 7 de la mañana para abordar el vuelo de las 9:50 hacia Helsinki, donde tomaríamos un vuelo de conexión para nuestro destino final. Mientras esperábamos en la sala, recibimos un mensaje diciendo que el vuelo se retrasó y ahora saldríamos hasta las 12:20. Con más de 2 horas de retraso, aún tenía un poquitín de optimismo de poder alcanzar el vuelo de conexión. Después vimos que estaban dando vouchers en el escritorio a un lado de la puerta de abordaje, así que fuimos a ver porque ya estaba dando hambre. Y nos terminaron dando un voucher de 8 euros por persona. Nos movimos de la sala donde estábamos y nos fuimos a buscar algo para almorzar. Ya casi era mediodía. Por fin encontramos un lugar que nos gustó, ordenamos y cuando ya tenían la comida preparada y listos para pagar con el voucher, nos dicen que no son válidos, no pasó el escáner y como no había nada más que hacer, tuvimos que pagar de nuestro bolsillo. Pasó el tiempo, seguían retrasando el vuelo y nos cambiaron de sala como 3 veces hasta terminar al fondo en una sala súper fría. Me tuve que poner mi gorrito, pero al fin estábamos a punto de abordar. Durante la mayor parte del vuelo me la pasé imaginando los diferentes escenarios para cuando aterrizáramos. Quizá íbamos a tener solo 20 minutos para hacer nuestra conexión y alcanzamos el otro vuelo corriendo, pero nuestras maletas se quedan en Finlandia. O tal vez se atrasó el otro vuelo y podemos abordar sin problemas con todo y maleta. Este fue el escenario más optimista. Pero ninguno de los escenarios que me imaginé me había preparado para lo que se venía. Apenas aterrizamos y en cuanto el celular agarró señal, me puse a buscar el estatus del siguiente vuelo en línea y tenía ya como 5 minutos de haber despegado. No quedó de otra más que pues tomárnosla con calma, ya no teníamos a dónde ir ni hacia dónde correr, solo quedaba buscar algún escritorio de la aerolínea para ver qué procedía. Encontramos un escritorio y nos dijeron que ya nos habían puesto en un nuevo vuelo que salía hasta el día siguiente y nos imprimieron los nuevos boletos. Además nos dieron un voucher para el hotel con cena y desayuno incluido en el mismo hotel. También otro voucher con 15 euros por persona para ser utilizado dentro del aeropuerto para el día siguiente previo al vuelo. El único inconveniente fueron las maletas. Esas no se pueden entregar hasta que lleguemos a nuestro destino final. Y yo solo traía mi artículo personal y una mochila con mis electrónicos y cables. En cuanto a la ropa que traía puesta, iba muy ligerita porque nuestro destino final era todo lo contrario al frío. Solo traía puesto un simple suéter y un como tipo rompevientos que solo es para la lluvia y viento que es muy común aquí en Irlanda y no es nada calientito. En ese momento estábamos a menos 15 grados ahí en Helsinki. Salimos del aeropuerto para ir a la parada donde pasaría el autobús que nos llevaría al hotel, pero no pudimos avanzar mucho, nos estábamos congelando. Así que nos regresamos y ya vimos el itinerario para ver los horarios exactos de cuando pasa el autobús. Y ya cuando faltaban 2 minutos antes de que llegara, salimos y caminamos rápido para alcanzarlo. Y aquí está el cuartito que me tocó, para pasar la noche y tomar el vuelo de mañana. Será Holiday Inn. No sé, me siento. Está mal. Y ahora me voy a preparar para ir por la cena, que también viene incluida.
Al día siguiente, después de desayunar, nos preparamos e hicimos el check-out de la habitación. Después pasamos un rato en el lobby para esperar el autobús e ir al aeropuerto. Y bueno, mientras esperábamos el autobús quisimos salir a explorar. Bueno, no explorar, solo queríamos salir a tomarnos la foto del recuerdo entre la nieve. Pero la verdad no duramos mucho porque estaba muy frío. O sea, se ve el sol, pero estaba muy frío. Y las manos ya se me estaban poniendo todas rojas. O sea, ya ni las sentía, o sea, ya se me estaban congelando. Así que nos regresamos a seguir esperando adentro. Llegamos como a mediodía al aeropuerto. Nuestro vuelo salía hasta las 6 de la tarde, pero quisimos estar tempranito ahí para pues explorar y conocer un poquito más el aeropuerto. Por cierto, me encantó la arquitectura de este aeropuerto, su diseño y el espacio así muy abierto e iluminado, también la accesibilidad y la movilidad para llegar de un área a otra de una manera muy fluida. Les doy un 10. Y continuaba la celebración del año chino en el aeropuerto. Esta es la danza del dragón y es una de las actividades más emblemáticas durante la celebración del año chino. Lo que me quedó de esta experiencia fue el buen servicio de atención al cliente de la aerolínea Finnair. O sea, sí fue una decepción el retraso y la pérdida del vuelo, pero supieron responder. Y creo que es porque en Europa está muy regulado todo eso de los derechos del consumidor.
Y también por eso siempre compro vuelos directos con aerolíneas, porque he escuchado muchas historias de horror de gente que compra con terceros y al final terminan gastando más. Y sobre todo, si son viajes largos con escala, recomiendo que sean con la misma aerolínea todos los vuelos del viaje hasta su destino final. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima ya cuando lleguemos a nuestro destino final. Bye.